El campo nos recibía con sus ondulantes mugidos, el olor fresco de la tarde y sus incontables estrellas. Al avanzar el crepúsculo, a medida que nos acercábamos a Bomarzo, se acentuaba la sensación de que nos internábamos en lugares arcanos, de hermético prestigio. Me parecía que otras formas extrañas se mezclaban al séquito familiar, entre el crujir de los arneses, el rumor de las mujeres que rezaban en voz alta el rosario y el graznido de las aves nocturnas. Quizás eran sátiros y ninfas, arpías o gorgonas, escapados de los vecinos arroyos y de esos sepulcros que ocultaban en los matorrales y en las peñas sus pinturas mágicas. Messer Pandolfo se ponía a la portezuela, blanca la cara de polvo, como un payaso, para repetirnos que los etruscos, según Virgilio, se establecieron en Italia hace muchísimas centurias y que según Heródoto venían de Oriente, y yo me forzaba por distinguir en el corazón, en la cerrazón que apenas aclaraba la palidez de los astros, dilatando los ojos somnolientos, que eran las sombras leves y confusas cuya ronda giraba en torno de los caballos y de los equipajes. Me parecía escuchar voces sobrehumanas, alguna risa breve, el eco de un canto gutural, rápidos chistidos sobre el gruñir de la jauría, los relinchos y el cascabeleo de los halcones y estremeciéndome hacía la señal de la cruz. Pero el perfil armado de Bomarzo presto me divertía de esa ansiedad inexplicable, y entonces respiraba profundamente y me quedaba dormido sobre el hombro de mi abuela. El día siguiente y los próximos me dedicaba a reconquistar el sitio y su atmósfera que se me habían perdido en la agonía romana, en la sequedad del verano. Las lluvias caían en octubre y en noviembre, crepitaban las cigarras y los grillos, la ciudadela se elevaba sobre los techos de la población y era bastante diferente lo que ahora ve el turista. Ni mi padre ni yo habíamos realizado aún las obras que intentaron convertir al castillo en una villa, de acuerdo con el gusto de la época, ni los Lantes de la Rovere, que nos sucedieron en el siglo XVII, cuando mi nieto vendió la propiedad, habían levantado todavía sus macizos bastiones. A más de 250 metros sobre el nivel del mar apretábanse las construcciones heredadas, las estructuras verticales, amarillentas, verdosas, con el color típico de la zona de Viterbo, no se diferenciaban de la tonalidad del pueblo y de la iglesia. Bomarzo y su herrumbre parecían formar parte, como una excrescencia pétrea, del promontorio en el cual la fortaleza se ennegrecía entre dos torrentes. De un lado, a pico sobre el Morelo, mientras que del otro la ladera descendía con rápida inclinación hacia la Concia, el arroyo que, como un foso, limitó mi sacro bosque. A mis pies, cuando caminaba por las terrazas, se sucedían en la extensión sinuosa los valles incultos en los que las rocas sobresalían, destrozadas y esparcidas por milenarias convulsiones, como semienterradas osamentas anteriores al diluvio. El agua cantaba en mis oídos y entre las peñas y los bosquecillos de olmos, de encinas y de sauces, adivinaba el fluir de los torrentes que se precipitaban rumorosos hacia el Tíber, al cual se presentía cerca, defendido por el castillo de Muñano, que perteneció a los Orsini en el siglo XIV y en cuyas inmediaciones Carlos Orsini, duque de Muñano, combatió contra el ejército de Alejandro Borgia. Rebaños de ovejas y de cabras movíanse alrededor y se respiraba una paz de égloga un poco triste, con campanas, zumbar de abejas y balidos nostálgica de lejanas pompas que se transmutaban en una angustia indescifrable, honda hasta las lágrimas y el escalofrío, pero alucinante también de tenebrosa hermosura, cuando la noche brotaba como un vaho de los secretos cursos del agua en el aletear de los murciélagos y ascendía sobre las copas de los árboles, sobre las piedras, sobre la acrópolis y sobre el humo hogareño de Bomarzo, formando arriba un lago renegrido, proyección de los lagos de la región, el Trasimeno, el Bolsena, el Pico, el Bracciano y de los pantanos de Badimone, donde se extinguió la potestad de los etruscos, un lago en el que navegaba la barca de la luna al impulso de sus callados remeros y en cuyas ondas flotaban, persiguiéndose y llamándose con ávidos gritos de pájaros las divinidades furtivas. Mi vida se dividía entre los baños en el Tíber y en los arroyos, a donde solía llevarme mi abuela, a escondidas de los demás, pues sabía que por nada me desnudaría ante otra persona,
las excursiones a caballo con algún paje cuando mi padre no estaba en el castillo, ya que entonces, por miedo de encontrarlo en los caminos de vuelta de sus aventuras de amor, prefería encerrarme a leer las lecciones de Messer Pandolfo, que recibía con Marvale y en el curso de las cuales mi interés por la antigüedad se fue acentuando. El incipiente entusiasmo arqueológico que, acompañado por los estornudos de mi profesor, cuya nariz violácea delataba la humedad de las tumbas, me conducía a parajes que casi nadie conocía y que los aldeanos consideraban malditos, y a hallar panteones que la apatía y la naturaleza extraviaron después y que los especialistas descubrieron oficialmente mucho más tarde. El huir de mis hermanos, de mi padre y del cardenal, que de tanto en tanto nos visitaba con noticias de sus ilusiones y fracasos pontificios, y que, no habiendo conseguido el capelo para Maherbale bajo León X, su primo, dudaba de obtenerlo de Clemente VII, el Medici, bastardo, lo que agriaba su carácter de por sí ácido y fastidioso, y la espera, difícil de precisar, de algo que debía suceder, mientras mi sensualidad se desperezaba y el mundo entero se mudaba en visiones nuevas, carnales, que dislocaban los paisajes, los seres y los objetos, acoplándolos, recreándolos, y que les otorgaban una tremenda y perturbadora realidad que yo no compartía con ninguno. Como en las pinturas de Mantegna, las nubes asumían frente a mí contornos humanos, veía en el cielo muchedumbres promiscuas y al desatarse las tormentas oía sus apasionados choques, veía largos cuerpos que se enlazaban, trémulo con la curiosidad y el terror voluptuoso con que bajaba a los sepulcros donde me aguardaban los luchadores ocres, los caballos azules, los músicos y las bailarinas. Me acariciaba a mí mismo como si yo fuera un instrumento musical insustituible, de cuyo complejo registro me iba apoderando para arrancarle sus quejas más sutiles y profundas, y cuya vibración abría frente a mi nimiedad perspectivas de vértigo. A estas inquietudes agregóse, desde que mi padre me la reveló involuntariamente, la preocupación derivada del horóscopo de Sandro Benedetto y de su anuncio inverosímil, que yo consideraba durante horas puesto de codos en el alféizar de mi ventana. ¿Qué será, barruntaba, de mi vida? ¿Cuál será mi destino? Viviré tanto que mi vida se internará latente en la neblina de los tiempos futuros, como las estrellas estudiadas por el astrólogo de Nicolás Orsini parecían indicar, violando los plazos que la fatalidad asigna, o, por el contrario, lo cual, dada mis flaquezas, sería incomparablemente más lógico, me extinguiré cualquier día de estos como un cirio mustio, y si mi existencia no sigue ni uno ni otro de esos contradictorios caminos, ni el segundo, breve, ni el primero, sin aparente conclusión, y evoluciona dentro de los límites normales, ¿cómo transcurrirá su desarrollo? Mi padre es viejo, me decía, mi abuela viejísima, quedaré entre Girolamo y Maherbale, mis enemigos, y entonces no me dejarán un rincón, una celda en Bomarzo, para que en ella enclaustre mi deformidad como un monje, y mi actividad se reduzca a leer, a escribir versos, a frotar camafeos y monedas, y a mirar los valles por la ventana, o continuarán hostigándome hasta destruirme. Como yo era un niño todavía, aunque el dolor me había hecho madurar temprano, me formulaba estas preguntas confusamente, pues mi índole le daba a mi permanencia en el mundo con simultánea intensidad, el tono de un relato fantástico, con pavorosas implicaciones únicas, y el de un vegetal despreciado y patético. Pero el planteo del astrólogo, al que mi padre había aludido una vez para escarnecerme con su locura, me socorrió en esa época de congoja, si bien yo mismo tenía que rendirme cuando en él meditaba ante la evidencia de su desatino. Me socorrió más aún que mi abuela, porque yo presentía por lo avanzado de su edad que su auxilio no duraría mucho, mientras que el anuncio de Benedetto me concedía sobre mis hermanos una superioridad excéntrica, y sólo después, los años siguientes en Florencia, lejos de mi familia, cuando la turbulenta variedad de la corte me distrajo con sus fiebres y me sentí menos abandonado y más dueño de mí mismo, relegué la memoria de ese horóscopo insensato a lo más íntimo de mi espíritu, donde, sin embargo, desdibujada, la promesa continuó latiendo, pues era algo tan sustancialmente mío que jamás me desamparó. Girolamo invitaba a sus amigos y primos, compañeros de armas, a Bomarzo. Bajo la dirección de mi padre y de mi abuelo aprendían el arte remunerador de la guerra. Yo acechaba su adiestramiento, sus evoluciones, las luchas a golpes, el entrevero de sus petos y de sus espadas.
respiraban aliviados cuando salían con los halconeros. Aunque Marval era muy pequeño, lo incorporaban a sus partidas y su risa perpetua repiqueteaba entre los cascabeles. Al regreso bebían como hombres y algunos se embriagaban. Mi padre y mi abuelo observaban sus andanzas desde las galerías y a veces compartían los improvisados festines de las que participaban varias mozas del lugar, casi siempre de buen grado, pues los miembros de la banda, que oscilaba entre los 17 y los 19 años, eran esbeltos y ágiles, repentinamente salameros y capaces también de insólitas altanerías violentas, como gente del linaje de Orsini, que se juzgaba por su alianza con santos y reyes un poco parientes de Dios. Luego, hartos de hostilizar a los bufones que reiteraban sus imbecilidades eternas, y aprovechando que mi abuela dormía, los muchachos salían a buscarme, porque mi facha y mi desconsuelo constituían para ellos la diversión mayor, y, si no había tenido la precaución de refugiarme junto a la anciana señora, era inútil que pretendiera atrincherarme en mi aposento. Se comprenderá, pues, que yo no me apartara de Diana Orsini, lo que agravaba la cólera y el menosprecio de mis primos, pero, con todo, y esto dará la medida de cuánto he querido ese lugar y de qué extrema ha sido mi captación de su esencia y de su afinidad recóndita con mi propia esencia misteriosa, aun entonces no hubiera cambiado por nada mis idas a Bomarzo. Allí mi personalidad vejada se encumbraba en la soledad, allí comprendía que en el fondo, y eso es lo que turbiamente debía de sazonar por encima de los demás a los Orsini, yo era de los descendientes de Vicino, gran duque de Bomarzo, el que poseía más secretas raíces hundidas en el suelo ancestral, el más unido telúricamente a ese sitio extraño, insondable, metafísico, tan nuestro, tan mío que ahora cuando me entero por el almanaque de Gotha que desde 1836 un borghese, el primero fue un cuñado de Paulina Bonaparte, es duque de Bomarzo, por decisión papal, siento que me sofoca una furia digna de mi padre ante providencia tan arbitraria. Después de mí no ha habido más duques que mi hijo Marcio y mis nietos Horacio y Maherbale. Los duques de Bomarzo terminaron con ellos en 1640, sin remedio. En aquel dominio las presencias etruscas recogidas por generaciones se le metían a uno en la sangre, y las presencias romanas también. Había en el campanario de la iglesia un bajorrelieve que subsistía del tiempo en que el edificio había sido una fortaleza imperial. En su mármol se perfilaban 3 esculpidas figuras revestidas con togas, con los paludamentos que usaban en las campañas militares los caudillos. Messer Pandolfo me había explicado la jerarquía de ese ropaje, y yo descendía del castillo a contemplarlo. Hubiera querido deslizar mi mano lentamente sobre el relieve, porque me parecía que palpitaba como vivo los nombres de las familias que se establecieron en la zona después de la derrota de los etruscos, los Rutili, los Domizi, los Vivi, los Ruffini, escritos en lápidas contemporáneas, vibraban en mi imaginación como el del general Cayo Flavio Orso, y yo sentía que, a través de ellos, me vinculaba en el origen de la progenie con los héroes de Etruria y con sus dioses ambiguos. Valoraba, por supuesto, lo que Bomarzo significó desde que, a partir del siglo VIII, constituyó con Ameria, Vieda y Orte el núcleo fundador del patrimonio de San Pedro, y valoraba lo que fueron sus apóstoles, sus mártires cristianos, San Euticio, San Anselmo, el obispo a quien designó un milagro cuando una voz celeste lo proclamó ante los clérigos, y lo que importaron para su progreso espiritual, pero mi sensibilidad respondía mucho más ricamente al acicate de las pretéritas sugestiones que aludían al pasado inicial, viejo como la tierra madre en la cual estaba sepulto, y del cual emergía victorioso, alarmante, ofuscante, como el metal de los trípodes, las pateras, los espejos, los candelabros, los ídolos, los arneses, con las piedras de los anillos, con el barro de la alfarería barnizada, negra, amarilla y roja.